Periódico El Jurista, la noticia con opinión jurídica. Esta semana el Ministerio de Justicia expidió el decreto 333 del 2021, por medio del cual establece, entre otras cosas, que las acciones de tutela en contra del presidente de la República, Iván Duque, sean remitidas únicamente ante el Consejo de Estado. Es decir, que con esta medida liderada por el ministro Wilson Ruiz Orejuela, le quitó competencia a los demás juzgados y tribunales del país que tenían dicha responsabilidad. Por este motivo, hablaremos de este polémico decreto con el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate Ochoa. Abogado, ¿cree usted que esta decisión que tomó recientemente el gobierno nacional tiene que ver que en la mayoría de los casos los tribunales y juzgados regionales estaban emitiendo decisiones a favor de la comunidad, mientras que cuando estos pasaban al Consejo de Estado, pues en la mayoría de las ocasiones revocaban la decisión y fallaban en la mayoría a favor del primer mandatario Iván Duque? Bueno, yo particularmente sí cuestiono la necesidad de este decreto. Las reglas para el reparto de la tutela eran relativamente estables, se estaban manejando bien. Obviamente hay un nuevo organismo que es la Comisión de Disciplina Judicial, había de pronto que actualizarlo, lo entiendo, pero la Constitución es clara en señalar que la acción de tutela procede ante cualquier juez. Y eso significa que ningún participante puede escoger su propio juez. Y en este caso el gobierno nacional ha escogido al Consejo de Estado como su propio juez. Y en ese contexto yo creo que este decreto es manifiestamente contrario a la Constitución, además de ser inoportuno, de ser innecesario y de generar debates y discusiones absolutamente innecesarios. Por ejemplo, el 16 de octubre del 2020, el Consejo de Estado falló a favor de Duque al rechazar una tutela interpuesta por el ciudadano Juan Felipe Rodríguez, con la cual pretendía que el jefe de Estado fuera imparcial en sus declaraciones, ya que en varias plataformas de la presidencia se pronunció en su momento con respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia del 4 de agosto de este mismo año, la cual ordenaba la detención domiciliaria en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez tras la investigación que adelantaba por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión, y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad. Por consiguiente, el civil en el recurso judicial argumentó que el primer mandatario no debería emitir juicios de valor sobre este tipo de procesos penales, y más si están relacionados con quien considera a su juicio es el mentor político del presidente Duque, ya que esto podría traducirse como presión a la justicia. No obstante, el magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado, Martín Bermúdez, le respondió al ciudadano que no estaba legitimado para presentar esa acción, pues no era parte del proceso penal que se adelanta contra Uribe. Doctor, ante este ejemplo, ¿no cree que hay una falta de ética? Pues el mismo presidente es el que está imponiendo quién lo va a investigar. Absolutamente. Además, yo quiero insistir en el punto, no es una medida inconveniente, innecesaria. En general, cualquier medida que afecte la acción de tutela lo es. Cualquier medida que genere cambios innecesarios, pues es contraria a todo. Pero no hay ningún ente que pueda tener el privilegio de escoger a su propio juez, ni hay una justificación racional
para que sea el Consejo de Estado el único que pueda conocer de las tutelas contra el gobierno nacional, porque eso, insisto, es contrario a lo que es el espíritu mismo de la tutela, y es un mecanismo rápido, efectivo, que puede ser conocido por cualquier juez, y eso tiene una razón de ser, y es la idea que tiene la Constitución del 91, válida o no, de que todos los jueces son jueces constitucionales, que en Colombia hay un control constitucional doble, difuso, en cabeza de todos los jueces del país y concentrado en cabeza de la Corte Constitucional. Yo creo que esto es muy desafortunado, muy innecesario y sobre todo muy alejado de las necesidades reales de la justicia, que pasan por mantener la virtualidad no como una excepción, sino como la regla general, que pasan por la necesidad del presupuesto para la rama judicial, del presupuesto para la Defensoría Pública. Esas son las verdaderas necesidades. Y entre tanto, pues simplemente cuestionando, bueno, y además, el Consejo de Estado ya es una corporación sumamente colapsada, sumamente congestionada. No encuentro una razón válida para ahora sobrecargarla con todas las tutelas contra el gobierno nacional. Doctor, adicionalmente a este polémico decreto y este punto específico de este artículo, queremos que le explique a la gente qué otras disposiciones ordena, es decir, que le aclare si ahora los ciudadanos pueden interponer estos recursos y la justicia se encarga de repartirlos, o por el contrario, ellos solo podrán radicar ante el organismo que lo vaya a estudiar. De hecho, desde la ley 1253, en Colombia ya no aplica esa regla según la cual el ciudadano debe conocer precisamente a la autoridad a la que debe dirigirse. Eso rige ya desde el Código General del Proceso. Igualmente, donde el ciudadano radica donde considera, y si la autoridad no se considera competente, ella es quien debe remitirlo a quien sí lo es. Y en la acción de tutela eso está muy claro desde el decreto del año 91, donde no puede devolverse una tutela porque el juez no se considere competente, sino que lo que debe hacer es recibirla y inmediatamente remitirla a la autoridad que sea competente. Asimismo, el decreto modificó 3 artículos del decreto 1069 del 2015, conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Uno de estos cambios consiste en que las tutelas que sean presentadas en contra del Contralor General, Procurador General, Fiscal General, el Consejo Nacional Electoral y las determinaciones de la Superintendencia Nacional de Salud serán repartidas a los tribunales superiores del Distrito Judicial o a los tribunales administrativos. De acuerdo con esta iniciativa, esta regla aplicará de igual manera para todas las tutelas relacionadas con los temas de erradicación de cultivos ilícitos y seguridad nacional. ¿Por qué se modifica el reparto de estas tutelas relacionadas con estos temas específicos? No hay ninguna justificación, no hay ninguna razón, no hay ninguna explicación. No entiendo por qué se trata ese como un tema prioritario. Las tutelas que tengan que ver con cultivos ilícitos o en general con estupefacientes, no entiendo por qué esas tienen una prevalencia y no, por ejemplo, las que tienen que ver con la salud, con la pensión, con la vivienda de los ciudadanos. De manera que esto es una regla absurda, es una regla que no entiende uno por dónde va y que es manifiestamente inconstitucional igualmente. Doctor, ¿usted cree que este decreto se pueda caer, que no prospere? Pues los decretos tienen revisión constitucional por el Consejo de Estado, de manera que, pues uno pensaría que sí, que se tendría que caer, y de hecho ya se han caído decretos anteriores que tienen que ver con el reparto de la tutela. Pero, pues, en este momento la verdad es que todo es demasiado incierto. Cabe mencionar que pese a que este decreto ya fue firmado, se espera la revisión constitucional por parte del Consejo de Estado, quien decidirá si quedan firme o no. ¿Conveniente o no para el gobierno nacional? Esta respuesta la conoceremos en las próximas semanas aquí en el periódico El Jurista, la noticia con opinión jurídica.